Seguimos en Punto de Partida, nos visita Luis Laferriere, docente de la Universidad Nacional de Entre Ríos, economista de vasta trayectoria en distintas universidades, también fue docente en la Universidad Nacional del Litoral. Luis, un gusto poder charlar contigo y reflexionar y ayudarnos también desde tu lugar docente, desde tu lugar de pedagogo, ¿no? a indagar y a pensar la economía desde otra perspectiva, ¿no? Si uno tiene que hacer un diagnóstico de lo que estamos viviendo, comúnmente se resume como crisis civilizatoria, ¿no? Pero esto no es muy visualizado por la economía convencional y tampoco es trasladado comúnmente a la población, ¿no? Sí, en realidad en mis cátedras y en los trabajos de extensión, nuestro enfoque, un enfoque que es diferente a lo que es el economista convencional, que llamo yo, que un poco el rol cuando uno habla de la economía como una disciplina científica, como cualquier disciplina científica, trata de explicar aspectos de la realidad que no están a la vista. Entonces, bueno, la economía convencional yo creo que no cumple ese rol de ciencia, porque en lugar de explicar cómo funciona el sistema económico, lo que hace es ocultar, justificar o distorsionar, de manera de que quienes se acercan al conocimiento económico a través de esa mirada, bueno, es como que ven una realidad totalmente distorsionada. Para nosotros la economía, que es una actividad social que realizamos en común para generar los bienes y servicios que necesitamos para la vida, y hacerlo socialmente nos permite justamente eso. Tenemos como criterio que si analizamos cualquier situación, cualquier país, región, y decimos, bueno, desde el punto de vista económico, si anda bien, bueno, si anda bien es si mejoran las condiciones de vida de la gente sin destruir la base material que es la naturaleza de la cual formamos parte. Entonces ese es el criterio. Y por supuesto que es diferente al criterio de los economistas convencionales, que para los economistas convencionales la economía anda bien si anda bien este sistema, que tiene como dos prioridades o dos lógicas, que quien interviene en la actividad económica tiene que lograr la máxima ganancia posible y el sistema tiene que lograr el máximo crecimiento posible. Entonces, para el economista convencional, las políticas tienen que buscar eso, justamente darle oportunidad rentable de negocio a los que hacen negocio, a los que invierten, y lograr el mayor crecimiento posible. Para mí, eso es una doble aberración, porque cuando la lógica de que no hay nada más importante que obtener la máxima ganancia, pone por encima de todo eso, ¿no? La rentabilidad de una actividad, aún que cause eso, por ejemplo, desempleo, problemas ambientales, problemas de salud de la gente, o aún hasta la muerte de la gente, porque... Claro, va generando toda una escala de valores y una cultura que deja de lado una serie de aspectos centrales para la vida, ¿no? Claro, que deberían ser justamente los aspectos centrales de la economía. Además, la economía se basa, los dos componentes fundamentales son los bienes comunes que tenemos, la naturaleza y el trabajo humano. Bueno, para la economía convencional no interesa el trabajo humano salvo para lograr la máxima productividad, y no interesa la naturaleza salvo para sacarle el máximo provecho. Entonces, esto genera problemas, porque cuando esa actividad se va imponiendo, va creciendo y va teniendo un volumen muy grande, el impacto negativo que genera es enorme sobre la sociedad. Claro. Vivimos en la periferia del mundo, ¿no? Si se quiere, estamos en América Latina, distinta situación a la de otros continentes que están quizás aún peor que América Latina, como África. Pero bueno, vivimos en un continente con mucha pobreza, mucha desigualdad, y hay otros espacios de este planeta, otros continentes como el europeo, América del Norte, que si bien es parte de nuestro continente, está en otra región, que tienen otras características culturales, económicas, y que de alguna manera tienen otra, en la dinámica actual del mundo y del capitalismo, tienen otros roles distintos a los nuestros. ¿Cómo hacemos nosotros, de hecho esta pequeña introducción, desde esta periferia, para pensar en construir una economía sustentable en función de este diagnóstico, ¿no?, de desigualdad en el mundo?
Sí, estamos todos dentro del mismo orden social. Este orden social capitalista se ha impuesto y ha arrasado con todo lo que no tenía de su lógica, ¿no? A nivel planetario. Lo que pasa es que esa lógica de crecimiento infinito, en el marco de este planeta infinito, ya ha superado la capacidad que tiene el planeta de soportar esta actividad que es depredadora, porque el crecimiento infinito, el crecimiento en la economía es producir la mayor cantidad de bienes y servicios posible. No importa qué bienes produzca, si armas, droga o lo que sea, pero que produzca la mayor cantidad, ni a costa de qué, depredando el ambiente o no, no importa. Entonces ese crecimiento ha llegado de tal magnitud y a tal velocidad que ha superado la capacidad que tiene el planeta de soportar esa actividad, y hoy está medido, ¿no es cierto?, por la forma en que se está depredando y se está contaminando, y hemos superado un 70% la capacidad del planeta. O sea que deberíamos disminuir un 70% esa actividad destructiva o no tenemos futuro. Entonces, en ese marco, esa superación de la capacidad del planeta significa que empiezan a ser cada vez más escasos recursos que son esenciales para la vida. ¿Por qué? Porque los desplegamos a una velocidad que es imposible que lo reponga naturalmente el planeta. Y esos recursos esenciales para la vida tienen que ver con la capacidad de producir alimentos, con la generación de energía, con la conservación del agua potable. Es decir, estamos poniendo en peligro todo eso y otros bienes que son esenciales para producir muchas mercancías. Entonces, en ese marco, y el capitalismo sigue su rueda loca de crecimiento, ¿no? El capitalismo necesita seguir creciendo y seguir asegurándose de los países más poderosos aquellos recursos que empiezan a ser escasos. Entonces ahí vienen los problemas, los cambios de estrategia. Y para regiones que a ese poder mundial no les interesa la población, ellos lo destinan como zona de sacrificio, ellos necesitan asegurarse sus recursos. De pronto entonces en lo que va este siglo XXI, en nuestra América, ¿no? Que se llama el Avia Yala, la parte que está al sur del Río Grande, ha sido un poco el despliegue de lo que se llaman los modelos extractivistas, o neoextractivistas o extractivistas depredadores, donde inclusive hubo algunas experiencias en el siglo XX de industrialización sustitutiva, limitada, pero sin embargo de industrialización relativa que mejoraron las condiciones de vida y la estructura social y la movilidad social ascendente generalizada que tuvimos, por ejemplo, en Argentina, que tuvo Brasil, México, otros países. Bueno, en esta nueva estrategia del poder mundial, de las grandes corporaciones para este siglo XXI, es que América Latina queda para depredar, para sacar recursos que son totalmente asegurarse. Entonces ahí viene lo que se llama este extractivismo depredador. Bueno, acá basta de proyectos industrialistas, y por eso las políticas que se vienen aplicando desde la dictadura de la Argentina, ¿no? La dictadura genocida a mediados de los 70 en adelante, son políticas que no han recompuesto el tejido industrial, sino que lo han llevado a destruirlo y a hacernos mucho más dependientes de los bienes de consumo industrializados e importados. Y nosotros limitándonos básicamente a ni siquiera producción se puede decir, sino que es extracción de recursos, pero de manera tan desenfrenada que por eso se llama extractivismo depredador, porque se extraen recursos como pueden ser recursos del sector agropecuario o minero directamente, como puede ser la megaminería a cielo abierto, que es otra forma de producir, pero mucho más contaminante, o la extracción de hidrocarburos con los métodos no convencionales como el fracking, donde las sociedades se van especializando fundamentalmente en esas actividades que se podría decir son competitivas, entre comillas. Claro, podemos exportar eso porque estamos destruyendo nuestro suelo y nuestra riqueza, y en detrimento de una producción más diversificada, integral, que abastezca a la población. Entonces, bueno, las sociedades empiezan a ser víctimas de ese proceso de reprimarización de su economía, o de profundizar la primarización aquella que no tuvieron experiencia industrial, ¿no es cierto? Entonces, y eso tiene un paralelo en lo social, en la concentración de la riqueza muy fuerte, Luis. Claro, porque las sociedades que lograron mejoras importantes en las condiciones de vida, como fue Argentina entre los años 40 y 70, fue porque desarrollaron su industria, porque el tejido industrial permite el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas y el desarrollo de lo que se llama la clase media, ¿no es cierto?, que es lo que permite eso, justamente la movilidad social ascendente generalizada, que permite que generación en generación se vayan mejorando las condiciones de vida, haya una distribución del ingreso que no es tan desigual,
Bueno, eso se logró en varias sociedades. Eso se está retrocediendo rápidamente porque las sociedades que se basan en el extractivismo son no solamente la actividad de la sobreexplotación de los recursos que no tiene futuro, no es sustentable, sino que además generan sociedades mucho más desiguales, donde no hay posibilidades de inserción productiva, digamos así, empleo genuino, sino que básicamente quedan masas muy grandes excluidas que obligan a desarrollar planes sociales para mantener la gobernabilidad y el orden del sistema. Sí. El Estado deja de pensarse como un ordenador en un sentido empresario, en un sentido de generación de industrias, de nuevos nichos industriales, para pasar a subsidiar, ¿no? Claro, podemos poner el caso argentino, porque yo creo que es un caso típico, pero también podemos poner a un caso como el venezolano, ¿no es cierto?, que es la principal reserva de petróleo del mundo, que presa, ¿no?, de ese extractivismo, de decir, bueno, si nosotros tenemos petróleo para rato y el precio del petróleo estaba elevado, alto, vendían petróleo y compraban lo que querían hecho de afuera. Ahora, cuando cae drásticamente el precio del petróleo, ellos se hicieron ultra dependientes de eso y de pronto se encontraron con que tienen imposibilidad de acceder a bienes que son esenciales porque no lo producen. Y encima todavía el boicot y el bloqueo de Estados Unidos los pone en una situación difícil. Nosotros tenemos una sociedad que fue creciendo de una manera mucho más integrada, digamos así, durante el proceso de industrialización, y la desindustrialización que sufrió de la dictadura en adelante, bueno, no llegó a ser tan brutal, sino que todavía mantienen cierta estructura, pero eso es lo que permitió desarrollar una clase media, avances sociales, instituciones importantes, como por ejemplo el acceso a la universidad nacional, pública y gratuita, y la posibilidad de llegar a los niveles de profesionales de todo, ¿no es cierto?, los hijos de los trabajadores, es decir, acceso a condiciones que el modelo extractivista prácticamente le está diciendo que no están de más. Entonces, en Argentina se despliega un modelo extractivista con mucha fuerza a lo largo de este siglo XXI y se apoya en los sectores, por ejemplo, en la monoproducción de transgénicos con uso masivo de agrotóxicos, que sobra la población en el campo, expulsa a la gente del campo y se amontona en las ciudades en zonas de miseria, porque no se generan trabajo genuino. En la megaminería estamos destruyendo rápidamente nuestros recursos y contaminando, y en los hidrocarburos, con la técnica del fracking, que también es demoledora, ¿no? Entonces, son zonas de sacrificio directamente, ahí no puede seguir viviendo la población, contaminan. Son las actividades más concentradas que además generan desigualdad, no generan empleo y encima, como tienen un tratamiento preferencial del Estado, no pagan impuestos. Entonces, bueno, crean así un problema muy grave para toda la sociedad y para el Estado, porque el Estado tiene que acudir para cubrir ese gran mal que genera de no tener empleo a través de empleo público y a través de subsidios masivos. Pero para eso necesita recursos. Y resulta que los que más ganan, que son los del sector extractivista, son los que menos pagan impuestos. Entonces se encuentra con una situación del Estado que tiene déficit, es decir, para cubrir un déficit del modelo extractivista tiene que expandir su planta de personal y dar masivos subsidios. Pero para bancar esos subsidios no tiene recursos porque los que más ganan no pagan impuestos casi. Hay un dato revelador en esto que estás expresando, Luis, que es paradójico. En 1970 es un momento muy importante a nivel económico en Argentina, visto desde la economía convencional, ¿no? 3% de desocupación, 4% de pobreza, índice, coeficiente Gini casi a niveles escandinavos. Es un país que era una maravilla en ese plano particularmente. El 20% del Producto Bruto Interno era destinado al Estado, con todos los servicios asumidos por el Estado: electricidad, ferrocarriles, teléfonos, la empresa petrolera, servicios energéticos en general. Bueno, hoy, esto que expresás, hoy el Estado gasta 45% de su producto en el Estado, con todo privatizado. Digo, no lo estoy diciendo desde una perspectiva liberal o neoliberal, ¿no?, sino para entender esto, para poner en números esto que estás planteando. Bueno, por ejemplo, más de 20 millones, hay distintas cifras que muestran entre 22 o 25 millones
de personas que reciben ingresos del Estado en Argentina, ¿sí? O sea, más de la mitad de la población, a través de distintas modalidades, ¿no es cierto? Es decir, de un trabajador estatal, un empleo público, un maestro, un médico, un enfermero en hospitales, policía, jubilado, subsidiado, es decir, es una masa muy grande. Ahora, si el Estado no tuviera eso, nosotros tendríamos en la Argentina la mitad de la población sin un ingreso y en la calle peleando para sobrevivir, porque en esta sociedad, si vos no tenés ingreso, no puedes satisfacer tu necesidad y te morís. Entonces, como nadie está dispuesto a morir, o muy poco, la gente sale, es decir, esto sería invivible, inevitable. Entonces, por eso es que el Estado, para tapar los baches de este modelo extractivista, es que asume esa función, ¿sí? Esa función para ocultar los males y garantizarle gobernabilidad a estos sectores, ¿no es cierto? Pero, evidentemente, necesita para eso recursos y los que más ganan son los que menos quieren pagar. Inclusive ahora mismo hay un cambio de autoridad de gobierno y ya están las principales responsables, ¿no?, de entidades como la sociedad rural que ya diciendo que no vayan a querer cobrarnos más retenciones, los mineros, la mega minera y las petroleras, el fracking en Vaca Muerta, que no vayan a querer cobrarnos más impuestos. Claro, o sea, los que más ganan, nos depredan, nos contaminan y se llevan la plata, no quieren pagar impuestos y no generan empleo. Entonces, ¿qué va a hacer? Es un problema que se da en distintas formas en otros países y está generando convulsiones sociales fuertes, ¿no es cierto? Chile era el ejemplo que había que seguir de un puñado de familias que eran dueños del país. Eso es lo que quería hacer este presidente actualmente con la Argentina. Destruyendo la universidad, si se quiere estudiar que pague, haciendo una desigualdad fenomenal. Y bueno, si los que están afuera están viendo la fiesta de los poderosos y dicen, bueno, queremos vivir dignamente, ¿no? En un punto eso está ya. Luis, te propongo hacer una breve pausa, una breve interrupción y ya seguimos desarrollando este tema que es muy interesante para comprender en qué momento estamos.